¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus fervientes oraciones y de la presencia de la dulce imagen de la Virgen María en tu hogar, sientes una inexplicable pesadez? ¿Por qué los conflictos parecen no tener fin, la angustia persiste como una sombra y la paz tan anhelada se resiste a habitar en tus espacios? Querido hermano, si estas palabras resuenan en tu alma, es probable que el Espíritu Santo te haya traído hasta aquí con un propósito divino. Hoy vas a escuchar una advertencia profunda y crucial, revelada por uno de los santos más poderosos de nuestro tiempo, el místico Padre Pío de Pietrelcina. Este santo, marcado con los estigmas de Cristo y dotado de una perspicacia espiritual inigualable, tenía la capacidad de discernir las corrientes invisibles que fluyen en nuestros hogares y vidas. Él podía ver las brechas, las infiltraciones sutiles del enemigo, y las ofensas inconscientes que, sin saberlo, podemos cometer contra el Inmaculado Corazón de María. Prepárate para descubrir una verdad que puede transformar la atmósfera espiritual de tu casa, trayendo la luz y la protección que tanto necesitas. El Padre Pío, con su mirada penetrante en el mundo espiritual, desveló que existen 3 tipos de objetos que jamás, bajo ninguna circunstancia, deberían estar cerca de la bendita imagen de nuestra Madre Celestial. No es una mera superstición, sino una profunda realidad espiritual que muchos ignoran. ¿Será que, sin intención, has colocado algo que entristece a la Reina de los Cielos y abre la puerta a influencias no deseadas? Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo es un aviso, sino un camino hacia la verdadera paz y protección para ti y toda tu familia. Si anhelas que la presencia de María sea un escudo invencible en tu hogar, escribe en los comentarios: María, Reina de mi hogar, protege a mi familia. Tu fe es poderosa, y tu testimonio puede guiar a otros que buscan esta misma liberación. Para comprender la magnitud de las palabras del Padre Pío, primero debemos sumergirnos en la esencia de su ser y de los dones extraordinarios con los que Dios lo adornó. Francisco Forgione, el humilde fraile capuchino que el mundo conocería como Padre Pío, no era un santo moldeado por la tradición, sino un alma abrazada por el amor divino y el sufrimiento redentor. Desde su juventud, fue visitado por Cristo y la Virgen María, preparándolo para una misión única en la historia de la Iglesia. Los estigmas, las heridas sangrantes de Jesús en sus manos, pies y costado, no eran un mero símbolo, sino una participación real en la pasión de Cristo, que lo acompañaron durante medio siglo, provocándole un dolor constante y agudo, pero ofreciéndole una comunión íntima con el Salvador. Más allá de los estigmas, el Padre Pío poseía una plétora de carismas sobrenaturales que lo convertían en un faro de la presencia divina. El don de la bilocación le permitía estar en 2 lugares al mismo tiempo, llevando consuelo a los moribundos o asistiendo a sus hijos espirituales en momentos de extrema necesidad, a veces a miles de kilómetros de distancia. Su capacidad para leer los corazones y las almas en el confesionario era legendaria. Conocía los pecados más recónditos de sus penitentes, no para juzgarlos, sino para guiarlos hacia una contrición profunda y una conversión genuina. Pero el don que más se relaciona con nuestra reflexión de hoy era su asombrosa capacidad para el discernimiento de espíritus. El Padre Pío podía ver al demonio, sentir su repugnante hedor y librar batallas físicas contra él, a menudo durante las noches. No era una imaginación febril, sino una realidad palpable que muchos de sus contemporáneos atestiguaron. Él distinguía con claridad lo que venía de Dios, lo que era humano, y lo que era una influencia maligna.
Esta visión sobrenatural le permitió entender las trampas del enemigo, especialmente su sutil estrategia de disfrazar el mal con apariencias inofensivas, o peor aún, de infiltrarse donde la pureza y la santidad deberían reinar. Por eso, cuando el Padre Pío se manifestaba sobre la pureza espiritual de nuestros hogares y el debido honor a las imágenes sagradas, no lo hacía desde un mero rigorismo, sino desde una visión profunda de la guerra espiritual invisible. Él sabía que el enemigo busca fisuras, espacios abiertos, cualquier grieta por pequeña que sea, para sembrar cizaña. Su preocupación no era por la forma, sino por la esencia, por la dignidad inmaculada de la Virgen María, a quien él amaba con una devoción filial inconmensurable. Para él, María no era sólo una imagen, sino una madre viva y poderosa, la corredentora, la reina del cielo, cuya pureza es un terror para los demonios. Las advertencias del Padre Pío provienen de esta comprensión profunda de la batalla espiritual y del papel único de María en ella. Ahora bien, para comprender la profundidad del aviso del Padre Pío, debemos, antes que nada, sumergirnos en la sublime dignidad de la Santísima Virgen María. Ella no es meramente un icono decorativo o una figura tierna de devoción. María es la Madre de Dios encarnado, el tabernáculo viviente donde el Verbo se hizo carne. Su pureza es incomparable, concebida sin mancha de pecado original, la toda pura, la llena de gracia. Dios mismo preparó para sí una morada digna, y esa morada fue el Inmaculado Corazón de María. Ella es la mujer profetizada en el Génesis, cuya descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente infernal. Su enemistad con el maligno es perpetua y absoluta. Cuando honramos la imagen de María, estamos invocando su presencia, su protección, su pureza en nuestro hogar. Pero el Padre Pío, con su don de discernimiento, veía con dolor cómo algunos devotos, por ignorancia o falta de formación, diluían esta fuerza, esta sacralidad, al colocar la imagen de la pura junto a objetos que deshonran su santidad o que, peor aún, invocan presencias contrarias a la luz de Cristo. Él veía el impacto espiritual real de estas mezclas. Es como si quisiéramos honrar a una reina inmaculada invitándola a nuestro palacio, pero la sentáramos en un trono rodeado de basura o de símbolos de sus enemigos acérrimos. ¿Cómo se sentiría esa reina? ¿Cómo podría desplegar su poder y autoridad en un ambiente así? El corazón de María es un refugio inmaculado, un santuario de la gracia divina. Pero este santuario no puede convivir con aquello que es impuro, con aquello que niega a su Hijo, o que busca poder y consuelo fuera de la única fuente de vida que es Dios. Es por esta razón que el Padre Pío, en su inmenso celo por la gloria de Dios y la santidad de las almas, al escuchar relatos de devotos que, con la mejor intención, rodeaban las imágenes de la Virgen con elementos ajenos a la fe, expresaba una profunda aflicción. Su rostro se transfiguraba, y quienes lo presenciaron afirmaron que sus palabras eran pronunciadas con una seriedad que calaba los huesos, dejando una impronta imborrable en el alma de quien las escuchaba. Con su visión infalible del mundo invisible, el Padre Pío advertía con vehemencia: nunca, nunca, os atreváis a colocar la imagen de nuestra Santísima Madre junto a estos objetos. No era una prohibición caprichosa, sino una clara señalización de las trampas espirituales que el enemigo tiende. La mezcla espiritual es un terreno fértil para el maligno, una brecha por la que se cuela en nuestros hogares y en nuestras almas, diluyendo la gracia y sembrando confusión. Él no necesita que renunciemos completamente a Dios, le basta con que relativicemos su verdad, con que pensemos que todo vale, que todos los caminos llevan a lo mismo. Y esto,
precisamente, es lo que entristece profundamente a María y debilita su protección. Ahora, con esta profunda comprensión, nos adentramos en los tres tipos de objetos que el Padre Pío, con su clarividencia espiritual, nos advirtió que jamás deben estar cerca de la bendita imagen de nuestra Madre. El primer tipo de objeto que ofende el corazón purísimo de María son los símbolos de cosmovisiones no cristianas o ajenas a la fe católica, presentados como decorativos o de sabiduría universal. Muchas personas, con una intención a veces ingenua de apertura o de encontrar lo bueno en todo, adornan sus hogares con elementos que, aunque no sean directamente ídolos de adoración para ellos, representan sistemas de creencias, filosofías o prácticas espirituales que no reconocen a Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Pensemos en ciertas representaciones de la sabiduría ancestral de culturas paganas que son usadas como elementos decorativos. Por ejemplo, algunas figuras de animales totémicos venerados en ritos animistas, máscaras tribales usadas en cultos esotéricos, o patrones geométricos complejos con significados ocultos no católicos, que se compran en mercadillos o tiendas de New Age por su atractivo estético. Aunque para muchos no sean más que bonitas artesanías o símbolos de paz y equilibrio, el Padre Pío veía su carga espiritual. Para él, la pureza de la Virgen María no podía coexistir con elementos que, en su origen o significado intrínseco, niegan la exclusividad de Cristo o relativizan la verdad revelada. Es como si quisiéramos mezclar el agua pura de la fuente con el lodo del camino, aunque una gota de agua permanezca, la pureza del conjunto se ha perdido. María, la Inmaculada, la Madre del Salvador, es la personificación de la verdad divina. Su presencia es un rechazo a toda forma de sincretismo que diluye la singularidad de su Hijo. Un hogar donde María habita debe ser un reflejo de la pureza y la exclusividad de Cristo, no un bazar de espiritualidades mezcladas. El Padre Pío sabía que el demonio se regocija en esta confusión, en esta tolerancia que difumina las líneas entre la luz y la oscuridad, haciendo que lo que es santo pierda su poder protector. El segundo tipo de objetos prohibidos son aquellos con pretensiones ocultistas o pseudocientíficas que buscan manipular energías o acceder a conocimientos fuera de la providencia divina. En nuestra era, la búsqueda de soluciones rápidas y de bienestar ha llevado a una proliferación de objetos que prometen armonizar energías, atraer buena suerte, proteger del mal o incluso sanar a través de métodos que no se basan ni en la ciencia ni en la fe cristiana. Me refiero a ciertos generadores de energía mística, diagramas de radiestesia o de geometría sagrada utilizados para fines esotéricos. Dispositivos para la sanación vibracional que operan bajo principios ajenos a la gracia divina, o amuletos que prometen manifestar deseos a través de una ley de atracción desprovista de la voluntad de Dios. Estos objetos, aunque a menudo se presenten como inofensivas herramientas para el crecimiento personal o el bienestar holístico, a los ojos del Padre Pío eran portales sutiles para influencias oscuras. Él sabía que detrás de estas prácticas se esconde la tentación de buscar poder y control fuera de la dependencia de Dios. Cuando colocamos la imagen de María, la humilde esclava del Señor que dijo hágase en mí según tu palabra, junto a objetos que intentan forzar o manipular la realidad a nuestra voluntad, estamos creando una contradicción espiritual. María nos enseña la confianza en la divina providencia, la entrega total a Dios, y la fe en su poder obrando a través de la gracia y la oración. Los objetos que prometen resultados a través de energías o leyes universales ajenas a la creación y la redención en Cristo, son una invitación a un espíritu de autonomía y control que es opuesto al abandono en Dios. El Padre Pío, que tantas veces fue tentado y atacado por el demonio,
conocía la astucia del enemigo para disfrazar sus engaños bajo la apariencia de sabiduría o poder. Finalmente, el tercer tipo de objetos que entristecen profundamente el corazón de María son las representaciones de la corrupción moral, la mundanidad materialista o el culto al ego de una manera que choca con la santidad y la modestia cristiana. Aunque esta categoría puede ser más sutil y subjetiva, el Padre Pío, con su profunda reverencia por la pureza de la Virgen y su llamado constante a la conversión, habría discernido el impacto espiritual de ciertos elementos decorativos. Pensemos en obras de arte que, aunque estéticamente atractivas, glorifican la promiscuidad, la vanidad excesiva o el culto al cuerpo de manera inmodesta. Consideremos decoraciones o símbolos que exaltan el consumismo desenfrenado, la avaricia o el logro material como fin último, desprovistos de caridad o humildad. Esto podría incluir estatuas o imágenes que representan personajes históricos o mitológicos asociados a la soberbia, la lujuria o la violencia, o incluso objetos que frivolicen el pecado. La Santísima Virgen María es el modelo de la pureza, la humildad, la castidad y el desapego de los bienes terrenales. Su vida fue un constante sí a la voluntad de Dios, una renuncia a toda vanidad mundana. Colocar su imagen, que irradia virtud y santidad, junto a representaciones que exaltan lo opuesto a estos valores, crea una disonancia espiritual que debilita el ambiente del hogar. Es como poner una luz brillante junto a una sombra que la oscurece. María desea que nuestros hogares sean santuarios de virtud, donde reine el amor, la modestia y la búsqueda de lo trascendente. Cuando el Padre Pío veía el egoísmo, la vanidad o la impureza en el corazón de un penitente, su reacción era de profunda compasión y un llamado urgente a la conversión. De la misma manera, él percibiría la tristeza de María al ver su presencia rodeada de elementos que glorifican el pecado o la mundanidad excesiva. Para él, la batalla espiritual se libraba no solo en el alma, sino en cada rincón de nuestra existencia, incluyendo los objetos que elegimos para nuestro entorno. La presencia de estos objetos, aunque parezcan inofensivos a nuestros ojos humanos, puede tener consecuencias espirituales palpables en el hogar. ¿Cuántas familias se quejan de una persistente falta de paz, de discusiones inexplicables, de una atmósfera pesada que oprime el espíritu? Padres que ven a sus hijos caer en vicios sin entender la raíz, enfermedades recurrentes sin causa aparente o una constante sensación de estancamiento financiero. El Padre Pío sabía que el mundo espiritual es una realidad dinámica y que el enemigo se aprovecha de cada permiso, cada puerta abierta, por pequeña que sea nuestra intención. Si un objeto ha sido diseñado o imbuido de un significado que se opone a Cristo o a la pureza de María, esa carga espiritual permanece, atrayendo influencias que la Santísima Virgen rechaza por completo. Un sacerdote, con décadas de experiencia en el ministerio de liberación, compartía una observación inquietante. Un porcentaje significativo de las casas que visitaba para bendecir o exorcizar encontraban una paz duradera solo después de que ciertos objetos, aparentemente inofensivos, eran removidos y el hogar era purificado con agua bendita y oración. Muchos de estos objetos eran exactamente de los tipos que el Padre Pío señalaba, símbolos exóticos comprados en viajes, amuletos de la suerte regalados por amigos, o arte que exaltaba valores contrarios a la fe, todo esto conviviendo con crucifijos e imágenes de santos. No se trata de superstición, sino de la comprensión de que el mundo espiritual opera bajo principios inmutables. El Padre Pío, con su profunda sabiduría mística, nos llamaba a una pureza integral, a una coherencia entre nuestra fe y nuestro entorno.
Permíteme compartir el testimonio de Laura, una mujer de fe profunda que vivía en una constante batalla. Su hogar, a pesar de sus oraciones diarias y su devoción a la Virgen de Fátima, estaba marcado por la inestabilidad. Su esposo, un hombre de buen corazón, sufría de episodios inexplicables de ira. Su hija adolescente, a pesar de su buena educación, experimentaba una ansiedad paralizante y pesadillas recurrentes. En su sala, Laura tenía un hermoso altar mariano, pero justo al lado, en una repisa adyacente, había dispuesto una colección de figurillas de sabiduría oriental que le habían regalado, una esfera de cristal para la armonía y varios libros de autoayuda que mezclaban principios cristianos con filosofía New Age. Ella pensaba que todo era positivo. Fue durante un retiro espiritual que escuchó una charla sobre la pureza de los espacios y la advertencia del Padre Pío sobre las mezclas. Algo en su corazón se conmovió. Al regresar a casa, con una nueva mirada, percibió la incoherencia. Decidió actuar. Con oración y la ayuda de un sacerdote, removió cuidadosamente todos los objetos que no provenían de la fe católica. Bendijo cada rincón de su casa con agua bendita y consagró formalmente su hogar al Inmaculado Corazón de María. El cambio no fue instantáneo, pero gradual y profundo. Las iras de su esposo disminuyeron, su hija comenzó a dormir plácidamente y la ansiedad se disipó, y una paz serena, que nunca había sentido, comenzó a habitar cada rincón de su hogar. La luz de María, sin obstáculos, pudo inundar su casa, transformando su atmósfera espiritual y trayendo consigo la gracia de Jesús. Ahora que comprendes la seriedad del aviso del Padre Pío y sus implicaciones para tu hogar, es crucial saber cómo actuar. El santo de Pietrelcina era un hombre de acción y nos exhortaba a no dialogar con las tentaciones o las mezclas, sino a cortarlas de raíz. El primer paso es un examen de conciencia de tu hogar con la ayuda de María y el Espíritu Santo. Camina por cada habitación de tu casa con una nueva perspectiva. Pide a la Virgen que te muestre qué objetos, cuadros, libros o decoraciones podrían estar entristeciendo su corazón o abriendo puertas a influencias no deseadas. Muchas veces, lo que está presente en nuestras casas lo hemos heredado, nos lo han regalado o lo hemos adquirido sin plena conciencia de su carga espiritual. Presta especial atención a la sala de estar, donde sueles tener tus imágenes religiosas, las habitaciones de los niños y las zonas de estudio o meditación. El segundo paso es la remoción cuidadosa pero decidida de estos objetos. Una vez identificados, retíralos de tu hogar sin titubeos. Esto incluye las categorías que hemos mencionado, símbolos de otras cosmovisiones, objetos ocultistas o pseudocientíficos, y representaciones de la corrupción moral o la mundanidad excesiva. Una pregunta común es, ¿qué hacer con ellos? El Padre Pío aconsejaba no regalarlos ni venderlos, para no pasar el problema a otros. Lo más prudente es deshacerse de ellos de manera que no puedan ser usados nuevamente para fines contrarios a la fe. En algunos casos, esto podría significar romperlos, quemarlos, si es seguro y legal, o desecharlos en un lugar apartado, siempre con la oración de purificación. El tercer paso es la purificación y la bendición del ambiente. Después de remover los objetos, asperja cada rincón de tu casa con agua bendita. Puedes conseguirla fácilmente en tu parroquia. Mientras lo haces, reza con fe, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, que este hogar sea purificado de toda influencia maligna y consagrado enteramente a la Santísima Trinidad. Abre las ventanas para que el aire fresco y la luz de Dios entren, simbólicamente disipando toda oscuridad.
El cuarto paso es crear un verdadero altar mariano en tu hogar. Elige el lugar más digno y visible de tu casa para colocar la imagen de Nuestra Señora. No debe estar relegada a un estante con objetos mundanos, sino en un espacio de honor, dedicado exclusivamente a ella y a Jesús. Acompaña su imagen con un crucifijo, algunas flores frescas y, si lo deseas, una veladora que puedas encender durante tus momentos de oración. Este altar será el faro de luz y protección en tu casa. El quinto paso es la consagración familiar al Inmaculado Corazón de María. Reúne a todos los miembros de tu familia frente al altar mariano y, con profunda devoción, hagan esta oración: María, Madre nuestra y Reina de los cielos, te entregamos solemnemente este hogar. Toma posesión de cada espacio y de cada corazón que aquí habita. Cúbrenos con tu manto inmaculado y purísimo. Que tu corazón inmaculado reine plenamente aquí, y que ninguna fuerza del mal pueda entrar donde tú gobiernas. Te confiamos nuestras vidas, nuestras alegrías y nuestras penas. Sé nuestro refugio y nuestro camino seguro hacia Jesús. Finalmente, el sexto paso es establecer la práctica diaria del Santo Rosario. El Padre Pío consideraba el rosario como el arma más poderosa contra Satanás. Nada agrada más a la Santísima Virgen que esta oración, que nos une a los misterios de la vida de su Hijo. Si aún no tienes esta costumbre, comienza poco a poco. Un rosario diario en familia o individualmente será la muralla más impenetrable contra el mal y la fuente inagotable de gracias para tu hogar. Hermano querido, hoy has recibido una verdad profunda, un aviso del Padre Pío que puede ser el catalizador de una transformación espiritual sin precedentes en tu vida y en tu hogar. Las palabras de este gran santo no son una carga, sino un regalo, una guía inspirada por el Espíritu Santo para que vivamos en la plenitud de la gracia y la protección divina. En este momento, tienes una elección frente a ti. Puedes dejar que estas palabras se desvanezcan, o puedes tomar la decisión valiente de purificar tu hogar y entregarlo por completo al Inmaculado Corazón de María. Si eliges el segundo camino, te invito a hacer esta oración conmigo, ahora mismo, con todo tu corazón. Oh María, Madre mía Inmaculada, perdóname si hasta hoy, por ignorancia o descuido, no te he honrado como mereces en mi hogar. Enséñame, con la luz del Espíritu Santo, a purificar este espacio para que sea verdaderamente tuyo. Muéstrame todo aquello que necesita ser removido, para que tú puedas entrar plenamente y traer contigo la presencia santísima de Jesús, tu Hijo amado. Quiero que tu Inmaculado Corazón sea el refugio seguro para mí y para toda mi familia. Que tu pureza disipe toda sombra y tu amor inunde cada rincón de mi casa. Amén. El Padre Pío no se cansaba de repetir que el demonio le tiene un terror indescriptible a María. Teme su nombre, teme su presencia, y tiembla ante el sonido del rosario. Por eso, cuando María reina verdaderamente en un hogar, cuando su imagen es honrada sin mezclas ni impurezas, el mal no tiene oportunidad. Las familias que han realizado esta purificación espiritual y han consagrado sus hogares a María, testifican cambios asombrosos. Matrimonios que se reconcilian, hijos que regresan a la fe, enfermedades que encuentran sanación inexplicable, problemas económicos que se resuelven, y, sobre todo, una paz profunda que invade cada rincón de la casa. Cuando la Madre de Dios gobierna en tu hogar, las bendiciones se multiplican porque ella trae consigo a Jesús. Y donde está Jesús, ahí están todas las gracias del cielo, la verdadera alegría y la protección infalible. Recuerda siempre las sabias palabras del Padre Pío: reza, ten fe y no te preocupes.
La protección está más cerca de lo que imaginas, pero necesita un corazón puro y un hogar consagrado para manifestarse plenamente. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes la inspiración de actuar, te pido que escribas en los comentarios "Gracias Padre Pío" y compartas tu experiencia si ya has vivido algo similar. Tu testimonio puede ser la luz que ilumine el camino de otras familias que necesitan escuchar esta verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y protegerá tu hogar. Juntos, formamos una comunidad de oración que mantiene viva la devoción al Padre Pío y a nuestra Santísima Madre. Que el Inmaculado Corazón de María sea tu refugio y el camino seguro hacia Jesús. Amén.